Bueno, comencemos. De esta manera, entonces, les decía que el sesgo intragrupo fue de alguna manera propuesto por un primer estudio de Michael Billig y Henry Teichfeld. Sí, son estos dos experimentadores que en el año 73 comenzaron con un experimento que tenía las siguientes características. Pusieron a las personas a que eligieran dos cuadros, dos pinturas, ¿sí? Y en función de sus elecciones, ¿sí?, les decían que pertenecían luego a un grupo. Por ejemplo, si tus elecciones fueron de determinadas características, que no te voy a decir cuáles son, perteneces al grupo A, les dijeron a los participantes. Ok, pero ese fue un determinado grupo de personas. A otro grupo de personas, típico de estudio de ciencias del comportamiento, se les dijo que pertenecían a un grupo luego de hacer las evaluaciones de sendos cuadros arbitrariamente, tirados con una moneda. Si perteneces al grupo A o al grupo B, no depende de la elección de los cuadros que hayas hecho, independientemente de que las variables que estamos teniendo en cuenta de tu versión artística no las vas a saber. Pero no tuvo que ver con eso, tiene que ver con que tiramos una moneda. Finalmente, a un tercer grupo de personas, que era el famoso grupo C, el grupo de control, como en todo experimento científico, no se les dijo que pertenecían a ningún grupo. Luego de haber hecho la elección de pinturas, simplemente pasaron a la segunda instancia del experimento. ¿En qué consistió la segunda instancia del experimento? Consistió en introducir a cada uno de estos participantes, de manera independiente, por supuesto, individual, en un cubículo en el cual se hacen estas típicas interacciones de la psicoeconomía, es decir, los juegos de las teorías del juego de economía del comportamiento. Se les pidió que dividieran un monto de dinero para otro participante que estaba allí presente, pero que ellos no veían, porque supuestamente estaba en otro cubículo y ellos ni siquiera sabían quién era. Lo que pasa es que ellos podían sospechar si ese participante pertenecía o no a su grupo. ¿Por qué? Porque al haber sido asignados los participantes antes a un grupo, quienes lo hubieron sido, tenían un código. Entonces vos te dabas cuenta claramente si estabas en el grupo A o en el grupo B, porque el código era algo así como A32 o B15. Y en la segunda instancia, los otros participantes en el cubículo, vos no conocías la identidad de esa persona que le tenías que dar dinero, pero sí podías sospechar si pertenecía o no a tu grupo, porque sabías con el número de participantes a quién le ibas a dividir. B15, A32 y demás podría ser el otro. ¿Qué verificaron estos experimentadores Michael Billig y Henry Teichfeld? Verificaron precisamente que los participantes que habían sido, según el argumento, divididos por su elección de cuadros, a la hora de conceder dinero al otro participante que no conocían, pero inferían si pertenecía a su grupo o no, lo hacían de una manera más amable, caritativa, con quien se sospechaba que pertenecía a su mismo grupo. Pongamos, por ejemplo, si vos habías caído en el grupo A por tu elección estética y veías que sin saber quién era el otro participante, su número era A32, tendías a darle mayor cantidad de dinero a los que pertenecían al grupo A y no al grupo B. Ahora, lo loco de este experimento, lo que verificaron Teichfeld y Billig en el 73, o sea que ya hace casi 40 años, es que esta misma división más caritativa respecto al grupo en el que te considerás que vos pertenecés y sospechás que el otro pertenece, también sucede con aquellos participantes a los que se le dijo que la división por grupos no tuvo nada que ver con su elección estética, sino que tuvo que ver con haber tirado una moneda. Finalmente, el grupo de control no tuvo ningún sesgo en la división de dinero. No fueron más caritativos o menos caritativos al dividir el dinero, porque acuérdense que se les dijo nada. No se les dijo que habían sido divididos en ningún grupo. Este es el comienzo en este estudio de darse cuenta legítimamente y a nivel científico que hay una preferencia por el grupo al que pertenecemos y, entre comillas, lo loco, es decir, lo curioso, si somos rigurosos con el término, que verificaron Billig y Teichfeld, es lo que ellos mismos llamaron en inglés MGP, Minimum Group Paradigm,
¿sí? O paradigma mínimo de grupo. Las variables por las cuales uno considera que pertenece a un grupo no tienen que ver con cosas profundas. Pueden ser absolutamente superficiales, como haber tirado una moneda. Eso quiere decir, porque el experimento de este tipo, independientemente de las razones y las formas en que se haya hecho el experimento, se hizo muchas veces por parte de otros experimentadores y científicos, que las personas, los seres humanos, tendemos a considerar que quienes estén en nuestro propio grupo son parte de algo mayor y más significativo y los tratamos mejor, y a las personas que no pertenecen a nuestro grupo no merecen tanta consideración como los nuestros. Incluso cuando las variables por las cuales fuimos insertos en un grupo no tienen nada que ver con nuestra elección y son absolutamente triviales y aleatorias. Esto precisamente pasa cuando, por ejemplo, en los ámbitos organizacionales se dividen las personas aleatoriamente en grupos de color o con nombres triviales para participar de estas típicas experiencias al aire libre, outdoor. Los participantes de los distintos grupos de colores empiezan rápidamente, a las pocas horas de la jornada al aire libre, a manifestar preferencias por sus propios grupos y discordancia con los grupos a los que no han sido pertenecientes. Insisto, de manera caprichosa, separados en un principio. Lo cual, como ustedes ya están sospechando, esto trae innumerables consecuencias, este sesgo del propio grupo, innumerables consecuencias en nuestras conductas. Y como todo sesgo, sucede sin que nos demos cuenta. Uno no es consciente ni tiene una deliberada cognición de cómo está prefiriendo a los propios y no prefiriendo a los ajenos. Tanto así que en otro experimento, por un científico que se llama Muzaffer Sherif, experimentó a ver qué pasaba con las divisiones en grupos con menores de edad, con niños de 11 años. Los llevó a un campamento de verano, típico summer camp, simulado por supuesto, entre los cuales los dividió, eran 22 participantes de 11 años, como si fueran en 2 equipos de fútbol, ¿sí? Soccer, por supuesto, fútbol del, digamos, inglés, argentino y demás, en 11 participantes bajo el rótulo de Eagles, águilas, y 11 participantes bajo el rótulo de Rattles. Estos participantes fueron separados desde el primer momento de la mañana del campo de verano y nunca interactuaron entre sí, excepto en las condiciones que tenían que competir para determinadas cosas. Cinchadas, el famoso juego de tirar la cuerda, tug of war, ¿no? En inglés, o cualquier otro juego de búsqueda de tesoro, competencia y demás. Cuestiones competitivas. ¿Qué pasó? A medida que avanzó la jornada y los siguientes encuentros, se empezó a hacer más acuciante y marcada la hostilidad entre grupos y el favoritismo interno. Con lo cual uno no puede argumentar que es una condición adquirida en la adultez, es decir, al hacernos postadolescentes y mayores, lo de preferir un grupo y rechazar el ajeno. Tanto así que en experimentos posteriores, otros estudios, muestran el favoritismo intragrupo y el rechazo extragrupo, incluso aleatorio, con niños de edades de 3, 5 y 8 años, incluso menores a los experimentos de 11 años de Muzaffer Sherif. Esto es realmente preocupante porque lo que muestra es que el ser humano tiende de manera natural a sesgar su visión grupal y extragrupal de esta manera. Tanto así que hay otro sesgo en paralelo que se llama sesgo de la homogeneidad extragrupo. No solo somos más caritativos, le damos más privilegios a los de nuestro grupo y la reciprocidad que tenemos es mucho más intensa y valiosa con los nuestros que con los de afuera, sino que a los de afuera los discriminamos, somos prejuiciosos y los vemos como genéricos,
como que son todos homogéneamente iguales frente a nosotros. Por supuesto, como están sospechando, este es el principio del racismo, de una división etnocéntrica en la cual lo que tiene que ver con nuestra etnia es preferido y rechazamos lo que no es de nuestra propia condición. Incluso cuando esos traits en inglés, es decir, atributos, rasgos y características, sean físicos, conductuales o aleatorios, no tienen nada que ver con lo que nosotros consideramos algo valioso. Insisto, puede ser absolutamente superficial. Ya en 1735, Carl Linnaeus, que ustedes lo deben haber escuchado porque fue un naturalista sueco, que fue el primero en hacer la clasificación y la taxonomía de las especies, es decir, de armar el árbol de la vida. Bueno, al clasificar a los seres humanos, consideró que existían 4 variedades, ¿no? Por supuesto, los europeos, él venía de esa etnia, según él, los africanos, los asiáticos y los americanos. Ya había una clasificación, por supuesto. Lo que pasó es que en la 10ª edición, ¿sí?, de su Systema Naturae, que precisamente es la forma en que él clasificó las especies, él ya se pone mucho más sesgado, precisamente con este tipo de sesgos, como el sesgo de intragrupo y el sesgo de homogeneidad extragrupo, y empezó a asignarles caracteres morales a las distintas etnias. Por ejemplo, a los asiáticos los consideró rígidos y a los africanos los consideró, escuchen esto, negros, flemáticos y haraganes. Ya vemos el principio del racismo, incluso en una persona que supuestamente no tenía que tener ningún sesgo y tenía que propiciar una visión científica y objetiva sobre la naturaleza. Claro está que Linnaeus fue víctima de esta condición humana que tenemos todos, de tener un sesgo intragrupo y una forma de considerar que la medición de aquellos que no pertenecen a lo nuestro es igual para todos, sin variaciones, y los demás son medidos con la vara de mis características. No son diferentes, son inferiores. Por supuesto, el objetivo de que nos encontremos en este Open Book y que yo les cuente en este capítulo del sesgo de intragrupo cómo funciona la mente humana de manera sesgada en su interpretación, no es hacer apología para nada de esta inclinación a la que tendemos sin darnos cuenta. Muy por el contrario, es intentar por todos los medios poner sobre el tapete cómo este tipo de sesgos, independientemente de las razones por las que existen, deben ser minimizados y debemos instrumentar mecanismos por los cuales a priori conozcamos cómo nos comportamos y con eso, tenido en cuenta, podamos tomar mejores decisiones. Porque, como dice precisamente una investigadora británica, psicóloga, de hecho psicóloga evolucionista, porque entiende que la psiquis que tenemos es cortesía de la evolución, Deirdre Barrett, el hecho de conocernos a uno mismo, a nosotros mismos, nos deja la mitad de la carrera ganada. Porque efectivamente uno puede salir del piloto automático, apretar el botón de pause en el día a día de sus decisiones y conductas y advertir si uno puede estar teniendo este tipo de sesgo. Uno puede decir, como habitualmente se escucha decir, no, tales profesiones son todos iguales. No, los inmigrantes son todos iguales. Las locuciones, discursivamente o no, ese tipo de apreciaciones perniciosas para la integración social son muy comunes en las personas, precisamente por el sesgo de lo etnocéntrico y nuestro es mejor que lo externo, mi profesión, mi condición o de género o de lo que quiero hacer en el fútbol o de lo que estudié o de dónde vivo, y los demás son todos iguales y no son tan buenos como yo. Cuando uno previamente concibe la condición humana, puede advertir si caen esos sesgos que son absolutamente perniciosos y contradictorios para construir una sociedad en la cual precisamente todos tengamos los mismos derechos y nos respetemos de manera recíproca. Tal vez sea importante rescatar algunos efectos además muy particulares del sesgo de intragrupo y de esta generalización externa.
Uno puede ser las personas, y esto está estudiado, que tienen algún grado de autoestima baja, buscan acrecentar su autoestima a través de la pertenencia a algún grupo, lo cual puede ser maravilloso porque la satisfacción de intragrupo, si permite que uno se sienta mejor, le da la identidad a uno que uno está buscando para sentirse bien. Pero de ahí a rechazar a los grupos a los que uno no pertenece o a las personas que uno clasifica como diferentes simplemente por serlo, puede haber un solo paso y uno debería evitarlo. Otra de las cosas que pasan a nivel sociológico es lo que se llama narcisismo colectivo. Y esto es una de las cosas más preocupantes. En el sesgo de intragrupo, con esteroides, digámoslo graciosamente, puede pasar que los miembros de un determinado grupo directamente se consideren a sí mismos como absolutamente superiores y este tipo de altanería y de arrogancia termine siendo muy nociva para la coexistencia en distintas situaciones sociales. Este narcisismo colectivo se ve mucho en cuestiones partidarias, no solamente en el país en el que yo vivo, Argentina, sino en todos los países del mundo, porque la forma bipartidaria de polarizar las perspectivas está siendo absolutamente difundida a nivel mundial. De hecho, no hace falta más que mirar por arriba del escritorio en el que uno está lo que sucede en cualquier país del mundo y las confrontaciones bipartidistas son moneda corriente. De hecho, hasta en la política y de manera disfuncional se aprovecha esta forma prácticamente instintiva, natural del ser humano de adorar lo propio y rechazar lo ajeno considerándolo lo inferior para hacer política y campaña política. Hay que tener mucho cuidado y uno de mis objetivos es precisamente que construyamos mejores decisiones. Como el Open Book lo dice, decidí mejor. ¿Sí? Solo para rematar un par de cositas, Michael Billig y Tagfeld fueron precisamente los creadores de lo que se llama la teoría de la identidad social, ¿no? Todos los seres humanos nos concebimos con ciertas características y dentro de la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en nuestro propio modelo de la realidad, la pertenencia a una determinada identidad social es parte de la categoría en la cual nos rotulamos. El ser humano tiende a categorizarlo todo. De hecho, esa forma innata de tender a clasificar y categorizar todo es una de las cosas que yo utilizo para procurar funcionalmente avanzar en una transformación que tenga que ver con la innovación, porque como la mente tiende a clasificar y ordenar todo, si yo ejecuto clasificaciones y rotulaciones en relación a los elementos que dispongo para recombinarlos y crear algo mejor, resulta muy ordenado y funcional. Pero uno puede ser la víctima de esa propia categorización, porque en mi identidad social me rotulo de una manera que no me permite interactuar con otros. Otro de los mecanismos instintivos del ser humano de carácter cognitivo que pueden estar participando en esta forma sesgada de ver la realidad intragrupo y heterogeneidad externa es la generalización. Los seres humanos tendemos a buscar patrones, cosa que también se puede usar de manera funcional. Pero si uno no lo hace de forma deliberada, lamentablemente en ocasiones esa generalización es la que termina en expresiones como las que mencioné recién. Todos los ingenieros son iguales, todos los médicos son iguales, todos los abogados son iguales. Cosa que no es verdad, es una forma sesgada de ver la realidad. ¿Sí? Tratemos de superar estos estereotipos. Lo que los investigadores científicos demuestran, y con esto termino, y les agradezco a todos por haber participado hoy en este vivo de Open Book, es que una manera, insisto, de disminuir el sesgo de intragrupo y el sesgo de heterogeneidad extragrupo, además de conocernos a nosotros mismos y tener en cuenta cómo funcionamos para prevenirlo en nosotros y contribuir en nuestro alrededor a que los demás también tomen mejores decisiones, además de eso es interactuar con otros grupos, llevarnos a legitimar las interacciones entre otros grupos de personas con distintos rasgos. El hecho de que existan instituciones en las sociedades en las que vivimos propician afortunadamente este tipo de interacciones. Entonces, esto es una buena forma, verificada científicamente, que además claramente muestra que el ámbito social es muy importante porque las instituciones tienen un carácter macro. Esta forma de vincularte con otros grupos va a minimizar tu sesgo intragrupo y tu sesgo de heterogeneidad extragrupo.
Gracias por escucharme. Seguime en las redes. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, también escribime. Y nos vemos en la próxima edición el miércoles que viene a las 14 horas, hora Buenos Aires, GMT-3, en otro capítulo de Open Book, particularmente este libro que es Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento. Soy Federico Froscampelo y este es mi canal de YouTube. Muchas gracias.